Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Son muchas las preguntas que el ser humano no ha respondido todavía. No hemos encontrado las respuestas adecuadas. Hay teorías. Una de ellas, por supuesto, es ¿de dónde venimos? Y otra es ¿hacia dónde vamos? Típicas preguntas. Otra de las grandes preguntas que a mí quizás me preocupa más es ¿cuál es el papel del ser humano en el universo? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Vamos a mostraros en este vídeo una serie de números que nos van a permitir averiguar unas respuestas que yo me atrevería a decir bastante reveladoras, muy reveladoras. Esas grandes preguntas que nos hacemos han sido o se han intentado responder desde por geólogos, filósofos, matemáticos, astrónomos, paleontólogos, por todas las disciplinas científicas y filosóficas existentes. Sin embargo, si nos ceñimos a los números, vemos que lo que ocurre es que se nos genera un problema muy revelador. Veréis. Digamos que dentro de un contexto de la historia del propio ser humano, aproximadamente, vamos a colgar esto bien, dentro de un correcto contexto, vemos que la peculiaridad que nos distingue del resto es una muy concreta, y es la inteligencia. La inteligencia con respecto a los seres humanos, si los comparamos con los animales, y os voy a dar mi opinión personal, yo creo que todos los animales tienen su inteligencia, más simple o más sencilla o más básica, desde una cucaracha, pasando por un tigre y llegando al ser humano. Todos los animales son inteligentes a su nivel e incluso emocionalmente también lo son. La inteligencia humana pasa en muy poco tiempo a convertirse en algo único en su especie, dentro del ecosistema que existe en el planeta. Son más o menos 500.000 años. Digamos que, voy a ponerlo así para que entendáis lo que estamos haciendo. El ser humano comienza a ser un poco inteligente hace 6 millones de años. Más o menos 6 millones de años. Ya me he pasado. Vamos a quitar algún cero. Hace 6 millones de años comenzamos a ser inteligentes. Hay otras fuentes que dicen que hace 4 millones de años, más o menos. Las teorías varían sobre el comienzo de la inteligencia del ser humano. Yo me estoy ciñendo a un informe de la Universidad de Navarra. Os voy a poner un vínculo en la parte inferior del vídeo o en la página web de Mundo Desconocido, que dice que más o menos entre 4 y 6 millones. Todos alegan que empezamos a ser más inteligentes cuando pasamos de ser, digamos que herbívoros, a convertirnos en depredadores, en carnívoros. Cuando empezamos a comer carne, el cerebro humano crece rápidamente. Os voy a poner abajo el link por si alguno de vosotros es vegetariano y se siente ofendido. Yo respeto esa opción y, por supuesto, conozco a muchos vegetarianos que son gente muy inteligente. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nuestro cerebro crece durante este tiempo y, concretamente, en este recorrido histórico, desde este punto cero, en el cual pasan ni más ni menos o aproximadamente, vamos a poner 5 millones de años, más o menos, empezamos a tener ya inteligencia. Ya somos inteligentes, 100%. Esta inteligencia va mejorándose y nos permite crear unos recursos técnicos. Si usted observa la técnica de la humanidad, tiene esta linealidad, así como la he dibujado, y me quedo corto. Esta línea debería ser prácticamente vertical y en ángulo.
Si en medio millón de años, que es la distancia que hay de aquí a aquí, medio millón de años, hemos obtenido esa inteligencia, 500.000 años, en este pequeño espacio de tiempo hemos obtenido la inteligencia. Hemos pasado literalmente de desplazarnos con una carreta de bueyes hace 150 años a enviar satélites y naves a los confines más lejanos de nuestro sistema solar, como pueda ser la New Horizon en Plutón. 150 años. Una generación. Y digo una porque en realidad serían dos, pero se dice o se habla de que un ruso consiguió alcanzar los 160 años de antigüedad. Consiguió vivir 160 años, aunque no hay muchos datos que avalen esa teoría. Otro de los datos que nos resultan bastante reveladores es que nosotros, por ejemplo, pasamos del gramófono, descubierto en 1890, al MP3, descubierto en 1993, en 100 años. Pasamos de un medio absolutamente mecánico y pésimo a una calidad extraordinaria en un mínimo espacio, absolutamente duplicable con perfecta exactitud, en 100 años. Para que veáis la técnica de pasar de un carro de bueyes a este punto. El cine, el fenaquistiscopio es un objeto cilíndrico que le hacías girar y mirabas por una ventanita y veías mover un caballo, una persona. Descubierto en 1893. Pasamos de eso a principios del siglo XXI al cine en 3D y en alta definición. ¿Cuánto? 120 años aproximadamente. Pero lo más revelador es quizás la medida de la tecnología digital. En 1884 se descubre la válvula de vacío, más o menos. La válvula de vacío, famosa válvula de vacío. Sus triodos, etc. No penséis que era más pequeña que esto, ¿eh? Casi lo estoy haciendo a escala. Y hemos pasado al nanotransistor en 150 años. No podría dibujaros un nanotransistor a escala porque aquí entrarían varios millones de nanotransistores en este pequeño puntito que he efectuado ahí, que posiblemente ustedes ni lo vean. El ENIAC, creado en 1946 por el gobierno de los Estados Unidos para el cálculo balístico y otro tipo de cuestiones, un ordenador efectuado con válvulas, era capaz de hacer 455 operaciones por segundo. Vamos a ponerlo aquí. ENIAC. ...455. En el siglo XXI se ha creado el Tianhe-2. El Tianhe-2 es el ordenador más importante que existe en China. Una supercomputadora brutal. Y se dice que se va a hacer otro más grande en Estados Unidos. Pues el Tianhe-2, vamos a ponerlo aquí. ¿Sabéis cuántas operaciones hace por segundo? Os lo voy a escribir. Más o menos estas. 3.860.23. De esto a esto en apenas 60 años.
de esto, 455 operaciones por segundo, a 33.860 billones de operaciones por segundo. Una generación. ¿Cuánta gente vive que tenga 60 años, que haya nacido cuando se hizo el ENIAC? Vamos a ponerlo bien. El ENIAC. Y en la actualidad, el Tianhe 2 es capaz de hacer 33.860 billones de operaciones por segundo. Mirad qué salto. Cuando os estoy dibujando esta línea, y digo que es vertical, no me estoy quedando corto. Esta adquisición de inteligencia que nos ha llevado a estos medios técnicos en tan poco tiempo, es como que algo hubiera pasado en el siglo XIX. Se han descubierto muchas cosas. He publicado recientemente un artículo en Mundo Desconocido que parece que se está demostrando que nos estamos volviendo un poco más estúpidos. Eran más listos en el siglo XIX que ahora, para nuestra desgracia. ¿O por qué será? Que serían dos preguntas que habría que hacerse. La inteligencia humana, en medio millón de años, no hace nada. Hay una quietud, un vacío, la nada, durante este periodo de tiempo, para de repente dispararse. Le voy a hacer una pregunta, se la hago a usted, que voy a intentar respondérmela yo mismo. ¿No piensa usted que en estos millones de años exista la posibilidad de que no seamos la única humanidad? ¿De que hayan existido otras humanidades que hayan crecido y se hayan destruido, hayan crecido y hayan sido destruidos, y así sucesivamente? Que cuando llegan a un techo tecnológico, estas humanidades han desaparecido. Usted dirá, bueno, si esto es verdad, habría un montón de restos y un montón de cuestiones repartidas por todo el planeta, de aquellas humanidades. No se deje engañar. Mire su entorno. Ve su casa, sus muebles, el vehículo que tiene aparcado en la calle o en el garaje, si es que tiene vehículo. Todo eso, dentro de 100.000 años, será polvo. Y dentro de 1.000.000 de años, no quedará ni siquiera eso de todo lo que usted está viendo. Nuestros restos habrán sido borrados literalmente de la memoria de la historia que pudiera quedar en los vestigios encontrados. Nada quedaría de nosotros. Incluso los movimientos geológicos aplastarían y destruirían cualquier vestigio que existiese sobre nuestra tecnología enterrada a gran profundidad. ¿Han podido existir otras humanidades? Por supuesto. ¿Hemos encontrado restos de esas humanidades? Claro que sí. ¿En qué contexto colocaría usted ciertos elementos arquitectónicos, como por ejemplo la pirámide de Keops? Todavía la ciencia se devana intentando explicar que la construyeron hace 7.000 o 5.000 años, cuando en realidad eso es absurdo, porque ni siquiera hoy la podríamos construir con tanta precisión. ¿Qué tecnología se perdió? Tal vez uno de estos picos. Y aquella gente parece ser que fue perdiendo paulatinamente esa tecnología, como que hubo un cataclismo que los llevó a todos a la destrucción. Los OPARs, los objetos fuera de su tiempo, los encontramos por todos los lados, desde arquitectónicos hasta aparatos técnicos. Lo entendemos como puede aparecer, por ejemplo, la máquina de antiquitera, o cómo se pueden labrar vasos de diorita, que hoy en día nos cuesta, es muy dura la diorita. Hace falta sistemas de torneado por diamante para poder labrarla correctamente. Y sin embargo, hace miles de años los egipcios ya tenían sus
vasos de diorita perfectamente tallados, que por cierto los han retirado del Museo del Cairo, para que usted no los vea y se haga preguntas. O por qué en algunas vetas de carbón aparecen cosas extrañas, como martillos, clavos, anillos, en vetas de carbón. Y cuando digo un martillo, digo es que era claramente un martillo, que indicaría que aquella veta de carbón se empezó a formar hace millones de años. ¿De quién era ese martillo? Tal vez de esta. Pero la pregunta que se nos suscita sobre estas humanidades anteriores no es si han existido o no, que yo sospecho que sí. Aquí ha habido. Incluso antiguas tradiciones parece ser que hablan de la quinta humanidad, o la sexta. Los indios Hopi, que recogían las leyendas de sus antiguos ancestros explicadas, en las cuales había unos seres llamados los hombres hormiga que rescataban a unos pocos habitantes de esas humanidades antes de que fuesen destruidas, para perdurar la especie. ¿Cuántos libros sagrados no hablan de esos dioses que se enfadaban con la humanidad y la destruían con enormes cataclismos, grandes diluvios que arrasaban con todo, y empezaba a formarse una especie de borrón y cuenta nueva? Humanidades creadas tan perfectas por esos dioses que incluso les llegaban a molestar, porque decían, serán como nosotros, hay que destruirlos. Quizás cuando esas humanidades alcanzaban cierto nivel tecnológico, ocurrían dos cosas: o eran destruidas o sufrían un cataclismo, o ambas cosas van ligadas. ¿Quién las destruía y por qué? ¿Y por qué durante esos ciclos esas otras humanidades no se han desplazado a otros planetas y han emigrado de la Tierra cuando se acercaba un cataclismo? ¿O había alguna fuerza superior que decía, cuidado, estos seres inteligentes están siéndolo demasiado y no podemos permitir que alcancen ciertos techos? ¿Ha leído usted el relato bíblico de la Torre de Babel? Que no es el único. En el contexto histórico hay muchos relatos de ese tipo. Los científicos dicen que en el universo existe vida inteligente. Antes no lo decían. Hace muchos años se hablaba de la teoría digamos que geocentrista, en el cual la Tierra era el centro del universo. Después pasó a ser el Sol, la teoría heliocentrista, y ahora ni siquiera somos una especie de península alejada de una especie de galaxia perdida en el vasto universo cuyas cifras son incalculables. En la actualidad ya los científicos dicen, sí, existe vida inteligente. Pero los científicos dicen, existe vida inteligente fuera de la Tierra, pero no nos han encontrado, porque es tan grande el universo que es imposible encontrarnos. ¿Es eso posible? Si en 150 años hemos llegado o hemos conseguido dar estos saltos, imagínese usted una civilización que tenga 1 millón de años por encima de la nuestra. 1 millón de años por encima de la nuestra implicaría pues que su curva de crecimiento llegaría a tal altitud que su tecnología sería mucho más que magia para nosotros. Nos hubieran detectado casi en el momento que hubiésemos sido seres inteligentes. Hubieran enviado sondas a todo el universo e incluso hubiesen creado una federación de planetas o de mundos que abarcase gran parte de la galaxia, y solo dentro de este contexto. Solo con 1 millón de años de antigüedad. La Tierra tiene 4.500 millones de años. El universo tiene, me parece que son 13.800 millones de años. Hay un margen de 9 millones de años en el cual muchas civilizaciones han podido florecer en el universo. Y es muy fácil que incluso pueda existir una cultura que tenga 8 millones de años, técnicamente hablando, por delante de la nuestra. 8 millones de años, piensen en ello. ¿Qué tecnología manejan? ¿Cómo no nos van a descubrir? Los científicos conocen estas cifras y saben que es absurdo pensar incluso que no nos hubiesen descubierto. Con 8 millones de años de tecnología por encima de la nuestra, por favor. Claro.
Y otra pregunta que se nos suscita es que si nos han encontrado, ¿qué es lo que hacen? ¿Solo nos observan? ¿Desde la atmósfera o el espacio nos miran? ¿Bajan a la Tierra, cogen muestras del terreno, las analizan y se van? ¿Solo observan si nos han encontrado? ¿O hacen más cosas? Es una buena pregunta. ¿Qué hacen aquellos que nos han encontrado? ¿Solo nos observan o interactúan con nosotros o nos dirigen inconscientemente? Comparemos al ser humano en el contexto. En el contexto. Nosotros cuando vemos a los seres inferiores, a nuestros animales cercanos, existen dos grupos. Un grupo que considera que esos animales inferiores son meras herramientas desechables, y otro grupo que considera que son seres inteligentes que merecen todo nuestro respeto y cuidado, si se lo podemos dar. Hay dos grupos. El segundo grupo es el que ha evolucionado recientemente. Vamos hacia una protección del ecosistema. Antiguamente, cuando se mataban a los animales, daba igual, de la forma que se hiciera, era normal. Hoy en día ese tipo de cuestiones están reguladas y legisladas. No se puede maltratar a los animales. Podemos pensar que esos seres o entidades nos hacen lo mismo, nos tienen bajo control, pero no nos maltratan. Aunque en realidad para maltratarnos con nosotros mismos nos valemos, nos bastamos. Piensa en todo ello. Yo sé que en este vídeo usted estará diciendo, JL, lo está sacando de contexto. Hoy han ocurrido unos acontecimientos en Bélgica, en el aeropuerto de Bélgica y en una estación de metro. Unos acontecimientos que a mí sinceramente me dan que pensar. Pero es demasiado pronto como para poder anticipar qué es lo que ha podido ocurrir concretamente en ese aeropuerto y en esa estación de metro. Pero fijaos si es casual, y me ciño a otras fechas. Hoy es 22 del 3. ¿Os acordáis de esta otra fecha? ¿Os acordáis de esta otra? ¿Os acordáis de esta otra? Esta fue el año pasado. ¿No notáis, o esta, no notáis una extraña similitud? ¿Os acordáis los test de inteligencia cuando os preguntaban, mirad estas cifras y decidme qué es lo que tienen en común todas ellas? ¿No notáis algo peculiar? ¿Una pauta? ¿En serio? ¿No la notáis? Por un lado. ¿No la notáis? ¿O por otro? ¿No la notáis? No quiero entrar más en detalles. Bien, como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.